Muy buenas cojáis, hoy es 13 de junio de 2021 y esto es el Dojo Podcast. Hoy finalizamos con la temática del Tokusatsu, que hemos tratado en los dos capítulos anteriores, Espíritu Tokusatsu Super Sentai y El Guerrero de la Motocicleta, en los que conocimos varios arquetipos que compartían este tema como mecánica y diseño, así como dos de las grandes series que hacen de book insignia de este estilo de serie nipón. Más hoy en este último capítulo, que he decidido titular El poder más allá de las estrellas, hablaremos de uno de los subarquetipos más queridos de la comunidad por su apartado en la serie y por el gran arquetipo al que pertenecen. También vamos a conocer el tercer gran pilar del Tokusatsu y su trasfondo en la cultura pop japonesa, así como un anime que, pese a no pertenecer directamente a este género, sí que bebe de este mismo en su inspiración y a su vez hace de base para este grupo de cartas que vamos a conocer. Sin extendernos mucho más, y yendo directos al grano, comenzamos con el capítulo 4 del Dojo Podcast, cuya temática desciende desde más allá del firmamento para ayudarnos a derrotar a la Sociedad de la Luz. Con esta pista que os he dejado en la introducción, los que seáis fanáticos del anime, os haréis una idea de qué arquetipo estamos hablando. Pero para aquellos que aún no hayáis caído en la cuenta, me estoy refiriendo al arquetipo de los Neospace, o Next. Uno de los arquetipos que nos presenta Jaden Yuki en el anime de Yu-Gi-Oh! GX, más concretamente en la temporada en la que debutan los personajes Sartorius Kumar y Aster Phoenix. En este arco argumental, Aster, un jugador profesional, nos presenta la contraparte de los héroes elementales de Jaden, los conocidos como héroes del destino, que ahora mismo pues pertenecen al propio deck de Hero. También conocemos el arquetipo de Sartorius, basado en las cartas del Tarot, conocidos como los Arcana Force. Es este personaje el que hace de antagonista de la temporada, y el que pone contra las cuerdas a nuestro protagonista, el cual pues acaba unando fuerzas con Aster para derrotar a este nuevo enemigo. Esta temporada además nos hace hincapié muy fuertemente en el tema del espacio. La luz, el neoespacio son temas con mucha importancia que llegan desde lo más profundo del cosmos. Es concretamente este arquetipo de neoespacio la nueva adición al deck de Jaden, y además es del que vamos a tratar. La carta insignia de este deck, y la cual es el corazón y el centro de la mecánica, es Elemental Hero Neos, o el héroe elemental Neos. Un monstruo normal, con sus 2500 de ataque y sus 2000 de defensa, como prácticamente todos los monstruos insignia de los protagonistas de esta franquicia. Así como otros héroes de Jaden representaban los elementos de la Tierra, este nuevo héroe viene a representar el espacio. Y este nuevo héroe es el monstruo en lo que se inspira en lo referente al aspecto estético en las dos series que vamos a tratar. La primera serie, como os comenté anteriormente, es uno de los grandes pilares del Tokusatsu, y no es otra que Ultraman, una franquicia que nos narra las aventuras de un guerrero proveniente del espacio, que con el poder de la gema que alberga en su pecho, se convierte en un poderoso guerrero con el poder de crecer en tamaño y lanzar un poderoso rayo desde sus brazos con el que derrota a poderosos kaijus que hacen de enemigos. La serie tiene un amplio número de temporadas, al igual que las Super Sentai series o que Kamen Rider, solo que esta no pertenece a la compañía de Toei, ni fue creada por Shotaro Ishinomori, el cual ya conocimos en los dos capítulos anteriores, que fue prácticamente el padre de estas dos series, Kamen Rider y Super Sentai. Curiosamente, esta serie, pese a tener muchas similitudes con estas dos antes mencionadas, comparte creador con la franquicia de Godzilla, habiendo realizado además algunos cameos en algunas de sus películas. El creador de este personaje y director de algunos films del Lagarto Atómico no es otro que Eiji Tsuburaya, un más que conocido director especializado en los efectos especiales, al menos en el terreno nipón. Eiji fue un director de la Toho, nacido en 1901 en Sukegawa, la prefectura de Fukushima, lo cual creo que le inspiró posteriormente a la creación de Godzilla, que al iniciar la Segunda Guerra Mundial decidió trabajar como propagandista para el bando imperial, lo cual pues al acabar la guerra le fue contraproducente a la hora de encontrar un trabajo. Esto obligó a Eiji a crear su propia empresa de efectos especiales, un poco al puro estilo George Lucas con Lucasfilm, para al final acabar trabajando de nuevo para Toho, produciendo películas de Godzilla y posteriormente dirigiendo las Ultra series, que es como se conoce a estas series de Ultraman. Concretamente, la serie de Ultraman aprovecha los conocimientos que Tsuburaya adquirió con el cine del poderoso Kaiju para crear una serie de capítulos semanales en las cuales el héroe le pateaba el culo a numerosos monstruos gigantescos o fuerzas cósmicas de gran tamaño y poder. Esto además lo vemos como una ligera referencia en el anime de Shin-Chan,
con Ultrahéroe, una parodia, entre comillas, de Ultraman que también se enfrenta a ciertos personajes semanales, ciertos villanos. Lejos de convertirse en monstruos gigantes, sí que utiliza el poderoso ultrarrayo, que es una referencia al arma que tiene Ultraman. El argumento inicial es bastante sencillo, replicando un poco los orígenes del héroe estadounidense Superman. Los Ultraman son una raza alienígena de enormes proporciones, provenientes del planeta Ultra. Ese es el nombre que posee. Poseen además un fuerte sentido de la justicia y el bien, algo típico en este tipo de héroes, que suelen representar estas virtudes, y debido a esto pues deciden defender la galaxia del mal visitando distintos planetas a los que protegen. Concretamente en lo referente al planeta Tierra, los habitantes del planeta Ultra necesitan un anfitrión humano en el que permanecer inactivos hasta que el mal aparece. Cuando solventan el problema, abandonan a su anfitrión y abandonan también así el planeta. Como mencionaba, este personaje ha tenido muchas temporadas distintas protagonizadas por distintos modelos del personaje. Siendo la más reciente, creo, y no os lo sé decir a ciencia cierta, pero bajo el riesgo de equivocación, Ultraman 2019, la cual se estrenó en Netflix, en ese año, en el año 2019, y que además, a diferencia de las anteriores, no es un live action, sino una serie de animación 3D. Continúa un poco la historia de las series anteriores, pero puede ser una buena opción para iniciarse, yo creo un poquito por la accesibilidad de esta plataforma. Sí que es cierto, yo intenté darle un tiento y bueno, no me acabo de convencer por el estilo de animación 3D, pero si sois algo fanáticos de este tipo de anime, pues creo que os puede llegar a gustar. Con respecto a esta serie Ultraman, el arquetipo Neoespacian, y más concretamente Elemental Hero Neos, comparte un poco el aspecto del héroe y su historia. Neos es un héroe que representa el bien y la justicia y viene del espacio, para defender a Jaden y ayudar a Jaden contra la Sociedad de la Luz. Pero su aspecto es una combinación de Ultraman y el protagonista de la otra serie que íbamos a tratar en este podcast. Es una especie de amalgama entre los dos. Esta serie en cuestión no es una serie tokusatsu ni live action, pero sí que bebe directamente de este género. La serie es un anime que comenzó como una película en 1986, que volvió a producirse en 1989, y que en el año 1991 tuvo una película de live action realizada en Estados Unidos con la participación de Mark Hamill. Los que no lo conozcáis, Mark Hamill es el actor que hace de Luke Skywalker en la franquicia de Star Wars. Se estrenó bajo el nombre de Mutronics, esta última película, y tuvo una secuela en 1994 titulada Dark Hero. Por último, además, en el año 2005 se realizó una serie del anime que adaptaba los capítulos del manga original del 1 al 60, y que finalizó a principios del año 2006, concretamente creo recordar que en febrero. Me parece que fue por una cancelación de la misma. El nombre de la serie en cuestión, tras esta explicación del recorrido de la misma, o del manga, según prefiráis, es Guyver Devil Boosted Armor, una historia fascinante que mezcla los héroes tokusatsu con el espacio y la temática de los aliens, así como también teorías panspérmicas sobre el nacimiento de la vida en la Tierra a través de razas extraterrestres más avanzadas. Esto, pues bueno, son una serie de teorías que hay en la comunidad científica, concretamente dentro de la gente a la que tratan un poquito más de locos, en la que pues narran que la vida pudo llegar, la vida a la Tierra, o dentro de un meteorito o una raza externa alienígena mucho más inteligente que puso la vida en la Tierra como un experimento pues para ver su desarrollo, ¿no? Un poco de manera similar a lo que trata la película de Prometheus. Todo esto además aderezado con peleas sangrientas y destructivas y acompañado con una trama trágica a la par que tensa sobre el protagonista, su familia, sus amigos y su romance. El argumento de la serie, y contando un poco por encima, porque sinceramente considero que si este pequeño resumen ha captado ligeramente vuestra atención, merece la pena que la encontréis como hice yo, prácticamente sin saber nada de la trama, nos cuenta la historia de cómo Sho Fukamachi, un estudiante cualquiera de 17 años, se ve involucrado en los tejemanejes de una empresa muy poderosa a nivel mundial al encontrar un extraño aparato llamado Unidad G o Unidad Guyver. Este extraño artefacto es una combinación de metales y materia orgánica que se fusiona con el chico convirtiéndole en el Guyver, un soldado alienígena cubierto de una armadura biomecánica con impresionantes poderes y habilidades para el combate. No os preocupéis, esto no es un spoiler, sale prácticamente en el primer capítulo, sobre todo si veis la serie esta que os comentaba de 2005. Tras un par de problemas, Sho descubre que esta empresa utiliza una serie de criaturas llamadas zoanoides, un cruce entre humano y alienígena, para realizar sus oscuros planes y darle caza a este chico, para conseguir la armadura bioimpulsada o la unidad G. Realmente es lo mismo. Al fusionarse Sho con la armadura, aparecen unas cicatrices en su espalda, en la espalda del muchacho,
desde las cuales la armadura se despliega y repliega dependiendo de si es necesario o no el combate. Pues bien, es en este punto concreto, en Ultraman además lo vemos representado en esa desconexión de Ultraman y su huésped, lo que refleja la mecánica de este arquetipo. El arquetipo en sí nos presenta la fusión, mecánica del arquetipo Hero en general y mecánica estrella de esta temporada del anime, pero con un ligero matiz. Y es que con este arquetipo nace la fusión de contacto. Este tipo de fusión se basa en tener los materiales en campo y mandarlos al cementerio para la invocación del monstruo de fusión, pero sin necesidad de utilizar la carta polimerización. Carta más que conocida y carta insignia de todas las fusiones de este juego, o cartas de fusión como tal. Por ejemplo, pues una carta que especifique el hacer una fusión. Es decir, solo necesitas los materiales requeridos en campo y ya tienes ese monstruo de fusión. Además, concretamente dentro del arquetipo, los materiales son Neos y un monstruo Neo Space concreto dependiendo de la fusión que vayas a invocar. De manera similar a Sho, o el usuario de Ultraman, que haría las veces de Neos, y el propio Ultraman o la unidad G, que sería el Neospatian. Por ejemplo, algunos efectos del Neospatian es el Neospace Aqua Dolphin, una carta muy conocida por ser utilizada en engines de guerrero para hacer una Turbo Isolde, o por ejemplo el Topo Neoespacial, que es una carta que también creo que ahora a día de hoy sigue limitada en Valis, que era bastante molesta por ese efecto de Compulsory que nos presentaba. Más el punto interesante de todo esto es la restricción común que poseen los monstruos de fusión que conforman el extra deck del grupo, ya que en la end phase del turno en el que han sido invocados regresan al extra deck como lo hace la armadura bioimpulsada o el propio Ultraman, retirándose hasta el próximo combate o la próxima ocasión en la que se requiera su ayuda para acabar con el mal. Sí que es cierto que quizás, debido a la antigüedad del arquetipo, esta mecánica no está del todo pulida. Yo, por ejemplo, le añadiría que al menos Neos volviese al campo para representar de manera mejor esa interacción que presentan estas dos series, a la hora de cuando se destransforman o pierden esa armadura que al menos queda el usuario, pero aun con esto es una muy buena referencia a estas dos grandes obras de la ciencia ficción japonesa basadas en el poder que vino más allá de las estrellas. Bien, con esto terminamos esta trilogía del podcast basada en el género cinematográfico del tokusatsu. Sí que es cierto que ha sido el de hoy un capítulo un poquito más corto, pero bueno, no quería tampoco enrollarme en exceso porque considero, igual que he hecho con Kamen Rider, igual que hice también con la Super Sentais, que si os estáis algo interesados en ellas, pues las encontréis prácticamente en blanco, como os he comentado anteriormente, para que podáis disfrutarlas en su máximo esplendor, porque realmente es esa sorpresa lo que creo que te atrapa. Si además os he abierto un poco el apetito y he provocado cierto interés en conocer más sobre alguna de estas series o incluso darles alguna oportunidad, pues la verdad es que no podría quedar más contento. Y si tenéis dudas de cómo comenzar en alguna de ellas o dónde poder verlas, no dudéis en utilizar el número de WhatsApp que tenéis en pantalla y en la descripción, donde podéis dejarme vuestras dudas, consultas y audios para la sección que viene a continuación. Con respecto además al último capítulo, simplemente comentaros que iniciaremos con un arquetipo nuevo, iniciaremos temática nueva, que también se presentó en esta misma temporada del anime, la generación Next. Bien, iniciamos ahora mismo la sección de preguntas con las preguntas que me habéis mandado al número de WhatsApp, que de nuevo os repito, tenéis aquí en pantalla o abajo en la descripción. Y concretamente vamos a iniciar con una pregunta de uno de los miembros premium del canal y además uno de los suscriptores que llevan también bastante tiempo en el canal, Gabriel Adrián Lozano. Buenas, Sensei. Bueno, no sé si sean días, tardes o noches, porque pues yo estoy en México y aquí ahorita es de noche. Solamente le quería comentar, ¿usted cree que Raptor de Chatarra sea una carta que pueda ayudar mucho a el deck dinosaurio? Y la otra estaba viendo que allá en OCG salió una carta que se llama Declaration of Rebirth, algo así. ¿Cree que llegue acá a TCG? Bueno, Gabriel, pues la verdad, te comento un poquito. Aquí, bueno, según estamos grabando ahora mismo son las 4 de la mañana, pero supongo que el vídeo se subirá a las 8, como siempre. Entonces, pues ahí ves la diferencia horaria. En lo referente a Raptor de Chatarra, para los que no lo conozcáis, es una carta reciente que ha salido en Lightning Overdrive. Bastante buena además y que ha sorprendido a más de muchos porque la gente esperaba que iba a estar en una rareza alta y sale en común.
Es una carta que la verdad fortalece muchísimo el engine Scrap. Para todos estos mazos que jugaban ese engine Scrap, como era por ejemplo el Orcus, les va a suponer un aderezo bastante bueno, una potencia extra al mazo que les arregle un poquito. Entonces me parece una carta bastante interesante. Y en lo referente al mazo de dinosaurios, sí que es cierto que no estoy muy puesto ahora mismo. Tengo que ponerme con todo lo de Lightning Overdrive porque debido a eventos que he tenido, como fue por ejemplo la entrevista a Antoine Griezmann, que la tenéis en el canal por si le queréis echar un ojo, y demás, y algunos otros eventos, pues no me he podido poner con los decks. Pero sí que he oído de ciertas personas que han jugado más arquetipo que sí que le viene bastante bien. No quiero darte mi opinión respecto a ello porque de nuevo no he tocado apenas nada. En sí la carta es muy buena, es una carta muy sólida que mejora bastante el engine Scrap. Entonces pues bueno, si el arquetipo de dinos implementa esa estrategia bien, pues supongo que al mejorar la estrategia pues mejora también el deck. Pero de nuevo, como todavía no he tocado mucho ese mazo, pues no puedo darte mucha información al respecto. En cuanto a la otra pregunta, sobre esta carta que me comentas, Declaration of Rebirth, para los que no la conozcáis, es una carta que ha salido, bueno, salió a principios de junio, creo, o si no fue a finales de mayo, en OCG. Sale en un pack que, bueno, trae cierto soporte para algunas cartas del anime, y esto es una carta del anime además. Creo que además comparte, por ejemplo, sobre con un soporte que han sacado para los Roid, el mazo de Cyrus, que sí que es cierto que, por lo que tengo entendido, no es muy buen soporte para ese mazo, sino más para mazos de máquina en general, pero bueno. Pues es una carta bastante interesante. Hace un efecto similar a DNA Surgery. Y bueno, puede ser una tech interesante para implementar en algunos mazos. La carta, si va a llegar a TCG, seguramente. Seguramente. Yo estoy por apostar que además, teniendo en cuenta que tiene pinta de ser una carta de anime, que además pues favorezca a ciertos arquetipos del anime, posiblemente lo veamos en algún Legendary Duelist o alguna cosa por el estilo, porque es donde suelen soltar este tipo de cartas. Y puede ser una carta interesante para muchas estrategias. Yo creo que ese tipo de funcionamiento sí que es cierto que no es una carta que será core para muchos decks, no va a ser una staple básica, ni tampoco siquiera una Floodgate que se vaya a jugar tanto como por ejemplo un Rivalry o este tipo de cosas. Pero no está mal, la verdad. El efecto que tiene es un efecto bastante simple. Y es que una vez por turno puedes declarar un tipo de monstruo y todos los monstruos en el cementerio, en ambos, tanto en el tuyo como en el del oponente, se convierten en el tipo declarado hasta la end del turno. Esto puede estar interesante, porque para mazos que tienen mucho de cementerio, por ejemplo mazos de zombie o este tipo de mazos, pues puedes llegar a contrarrestarles bastante cambiándoles el tipo, haciendo que, por ejemplo, cartas como Mezuki, que le permite invocar un zombie desde el cementerio, pues queden totalmente anuladas. Pero sí que es cierto que es lo que os comento, no creo que vaya a ser una carta tan core o tan necesaria. La veo más como una pequeña tech, una carta pues más situacional, ¿no? Aún así tiene un efecto muy sencillo, pero bastante útil, que creo que se va a poder implementar en ciertas estrategias y que puede que al menos pues pueda llegar a ser un poquito molesta. A lo mejor nos sorprendemos y si el meta sí lo presenta, algún arquetipo de estos que tienen un cementerio muy fuerte, basado sobre todo en el tipo, pues a lo mejor podemos verla como un buen side deck contra este tipo de estrategias. Pero por el momento tampoco quiero asegurar. En el tema de lo de que sí va a estar en TCG, seguramente sí. Al final casi todo acaba saliendo de nuevo en TCG, tardando más o tardando menos. Hay cartas que la verdad pues se demoran en exceso, pero no creo que esto vaya a tardar demasiado. Me parece más una carta, pues lo que te digo, que seguramente podemos encontrarnos en un Legendary Duelist o en algún pack del estilo como por ejemplo Ghost from the Past o este tipo de productos. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, una pregunta que nos manda Irwin, que la verdad, bueno, me manda dos, realmente como una de ellas se responde fácil, os voy a poner las dos. Y dice así: hola Dojo, soy Irwin y tengo unas preguntas que hacerte. Pero primero, gracias por los vídeos, siempre son de utilidad para armar nuevos decks y conocer más en profundidad el mecanismo de cada arquetipo. Bueno, mis preguntas son: ¿crees que si todos nos abusáramos de alguna estrategia y jugáramos en torno a ellas, habría menos cartas en la banlist? ¿Y por qué los ABC no son metas y tienen todo para hacerlo? Bueno, Irwin, para empezar, pues me llena de ilusión, la verdad, que te gusten los vídeos. Ya os lo comenté en el directo que hice ayer sábado explicando un poquito de Barcelona y también algunos comentarios. A mí me encanta que os gusten mis vídeos. La verdad es que es un subidón de moral muy agradable cuando subo una build que os gusta y me lo hacéis ver. En lo referente a la pregunta de los ABC, es la primera que te voy a responder porque me parece bastante sencilla. Los ABC son un mazo, bueno, tienen mucha herramienta y mucha estrategia para poder ser un mazo meta. En su momento lo fueron.
fue un mazo que presentaba una estrategia muy sólida. Pero la respuesta de por qué no son ahora mismo meta yo creo que es bastante sencilla y es una respuesta que hemos hablado ya en vídeos anteriores, además concretamente en el primer Dojo Podcast. Fue una pregunta que respondí en relación al arquetipo de Ice Barrier, me parece, que fue el tema de la Power Creep. La Power Creep no es más que un término que ya hablamos aquí en el primer Dojo Podcast, que es básicamente cómo va creciendo el juego a base de estrategias nuevas que son mucho más fuertes que las anteriores. Simplemente eso. O sea, estrategias que son más fuertes que las anteriores. Pues porque las anteriores, debido a la antigüedad, pues se quedan un poquito atrás. Es, por ejemplo, el caso pues, de arquetipos que a lo largo del tiempo pues, han ido saliendo arquetipos que presentan la misma estrategia que ellos, pero mejor. Porque te piden menos materiales, o son más sólidos, etcétera, etcétera. Esto pues obviamente hace que el meta cambie. Pero no es malo, o sea, realmente yo la Power Creep, aunque mucha gente se queja de ella, a mí me parece algo necesario para el juego. Porque el hecho de que haya una Power Creep me demuestra, o sea, es un demostrativo o es un hecho que nos muestra que el juego al menos va avanzando. Y eso está bien. Sí que es cierto que, bueno, puede avanzar en una dirección problemática, pero bueno, para eso están las banlists y para eso está Konami, pues trayendo reglas nuevas y trayendo esas banlists que capan ciertos arquetipos que a lo mejor se vayan un poquito de madre, con los que se les vaya un poco la mano. De nuevo, esa Power Creep lo que nos demuestra es que el juego no se estanca, que va creciendo, que nos trae mecánicas nuevas, que trae arquetipos nuevos y que pues obviamente también cambia la jugabilidad, haciendo pues que antes los turnos a lo mejor durasen cuestión de segundos en base de invoco normal, pego y acabo el turno, a que ahora pues tengas turnos bastante largos en los que puedes hacer infinidad de cosas a lo mejor con solo una carta. A mí en lo particular esto me gusta mucho más porque realmente saca a relucir todo el ingenio, todo el conocimiento y toda la habilidad que tiene un jugador con el juego, ¿no? Conociendo las cartas, un poquito lo que os comenté cuando me preguntasteis sobre qué tipo de estrategias me gustaban. Os comenté que a mí me gustaban mucho los mazos combo. Porque al final, realmente, cuando sacas este tipo de estrategias, pues demuestras que tienes un conocimiento muy amplio del juego. En referente a los ABC, pues simplemente es eso. Yo creo que la Power Creep se los ha comido un poco. Ojo, no es un mazo que sea malo. Yo sigo incluyéndolo como un buen tier 2, 2,5, porque la verdad es que hay builds que sorprenden de ABC y pueden hacer cosas muy interesantes. El único problema es que, bueno, a lo mejor quizás les falta un pelinín de soporte dándoles un boss monster más, que no sea simplemente ese ABC Buster Dragon. Porque la verdad es que lo que es el core del mazo es muy sólido. Union Hangar es muy buena carta, Union Carrier, aunque ahora esté baneado, también le viene muy bien. A, B y C son una tríada que funciona a la perfección entre ellas. Y luego han sacado cartas de unión, como es por ejemplo el Union Driver, que al mazo le viene de fábula. Entonces yo considero que lo que es el apartado monstruos y ese tipo de estrategia no deberían tocarlo en tema de añadirle mucho soporte. Porque la verdad es que luego incluso hay cartas ajenas al arquetipo que funcionan muy bien dentro de la misma, como es por ejemplo los Galaxy Soldier, que al ser monstruos de luz y tal, te pueden ayudar a descartar esos ABCs para tenerlos en cementerio y te generan un Cyberdragon Infinity en campo, que es una negación adicional. Yo creo que el único problema que tienen es quizás eso, que a lo mejor dependen demasiado del ABC Buster Dragon y pues quizás debería tener algún boss monster más que pudiese hacer las delicias de aquellos que juegan el arquetipo. Quizás a lo mejor un AB o un BC, como tenían pues el XYZ, que tenían el XZ, el XY, el IZ, pues a lo mejor podrían hacer ese tipo de combinaciones y que pues nos traigan mini boss monsters que puedan darle un poquito de un plus a la estrategia. Pero vamos, que tampoco es mucho problema, el arquetipo sigue siendo jugable, se puede además utilizar como engine en algunos arquetipos y que funcionan a la perfección en conjunto, como es por ejemplo el mazo que subí yo de los Armed Dragon Thunder con Oyama con los ABC, que me sorprendió muchísimo el campo que podían llegar a dejar. Entonces no está nada mal. En lo referente a la otra pregunta que me hacías, en lo de si ciertas estrategias se jugasen en exceso y jugásemos todas las mismas estrategias, habría menos cartas en banlist, no lo creo. Porque realmente, y esto tiene un poco que ver, me voy a poner aquí un poquito más filosófico, con la naturaleza humana. El humano es curioso por naturaleza. Entonces, cuando tú buscas un fin, como es ganar, sobre todo en el entorno competitivo, en este juego de cartas, lo que vas a hacer es buscar una estrategia nueva. Esto además lo hablaba yo justo además esta tarde, lo estuve hablando con mi buen amigo Juárez, que está haciendo su TFG en relación a la estética y el azar, y en cómo el azar interactúa prácticamente en nuestro día a día, y me parece un poquito que tiene un poco que ver con esa tesis, ¿no?, que está él desarrollando para su trabajo. Al final, cuando estás buscando el fin, cuando tú estás buscando una estrategia que sea
viable competitivamente, que mejore las estrategias actuales o que llegue a ganar las estrategias actuales, puedes llegar a ello por azar, seguramente. Entonces descubrirás, pues como pasa muchas veces, una carta tech que es antigua, que tiene un efecto muy poco limitado y que puedes abusar de ella o spamear en una estrategia, como fue por ejemplo el caso, y es el caso que me viene ahora a la mente, de Smoke Grenade en el mazo de los Infernoble, por ejemplo, era una carta bastante antigua, que dentro de esa estrategia pues brillaba hasta el punto de que lo hizo un tier 1 muy abusivo, por ejemplo, ¿no? Pues es ese tipo de cosas a las que llega un jugador por su curiosidad, por el azar, buscando una estrategia nueva. Cuando se demuestra que esa estrategia es muy funcional, es la mejor para conseguir esas victorias, es la más óptima y demás, pues la gente lo que empieza a hacer es copiarla. El meta cambia, se aplica a ese nuevo meta, entonces la gente lo que hace es buscar otra estrategia. Si todo el mundo jugase las mismas estrategias, pues obviamente el meta se estancaría. La gente acabaría hasta las narices y Konami obviamente no sacaría producto, en el sentido de que, a ver, se lo sacaría porque es una compañía y busca ganar ese dinero extra, ¿no? Y esos beneficios. Pero realmente si se conformasen simplemente con la estrategia que utiliza todo el mundo, pues no sacarían nada. Pero realmente considero que por esa naturaleza que tiene el ser humano, ¿no? De esa competitividad o esa curiosidad, al final siempre acabaría saliendo una estrategia nueva y al final pues siempre entrarían en Balist cartas nuevas, dejando un poquito de lado el apartado comercial de Konami. Hola, muy buenas sean. Álvaro el aparato. Lo primero, felicidades por cómo estás llevando todo el canal y demás, la comunidad que se está creando. Y lo segundo, así como pregunta random que se me ocurre, ¿qué te parece el arte del arquetipo megalítico o megaliz o como se llame? De nuevo, felicidades por todo lo que es la comunidad que se está creando y el canal como lo llevas. Bien, pues aquí repetimos oyente del podcast pasado, uno también de los miembros premium del canal y además un seguidor del dojo desde hace mucho tiempo, que es Frostgreek, un tío de puta madre, la verdad, permitidme esa expresión. Y la verdad, pues, gracias, tío, por todo el apoyo. La verdad, me alegro de que te guste mi contenido. Esta pregunta sí que es cierto que me la mandaste antes de la que sacamos el podcast pasado, pero me pareció más interesante la otra para tratar primero. Y esta, pues, me parece un poco más anecdótica. Estuvimos hablando un poquito, además, en relación a esta pregunta por privado, pero la quiero poner en este podcast. ¿Qué me parece el arquetipo Megalith, sobre todo el apartado del arte? Me parece un arquetipo muy interesante. Como engine de ritual, me parece muy bueno y muy sólido. Se puede jugar con muchas opciones. La más destacada, y es la que trajimos en su momento, fue este Turbo Gisky con rocas, que la verdad, pues bueno, hacía un handloop muy interesante y que se basaba en dejar sin cartas en la mano al oponente, lo cual me pareció muy, muy chulo. Y era pues de esas piezas que mencionaba anteriormente de mazos combo que con una sola carta pues te permiten hacer infinidad de estrategias, infinidad de cosas en las que llegas al final a un objetivo final y en las que pues tienes que comerte mucho el coco y discurrir con estas cartas para poder llegar tras muchos pasos, hasta ese fin. En cuanto al del tema estético, me parece un arquetipo muy chulo, muy bonito, la verdad. Es un arquetipo que se basa un poquito en estas estatuas... bueno, no sé si renacentistas o barrocas, porque soy un poquito malo con el tema del arte, pero en estas estatuas sobre todo religiosas, ¿no? Me da esa sensación. Por ejemplo, Oc Megalítico, que nos presenta ese ángel y ese demonio a la par, me parece un diseño brutal. Es un arquetipo que la verdad, en tema estético, me parece muy chulo. Muy, muy bonito. Y el soporte que le sacaron concretamente, el full, me parece que tiene un diseño bestial. Incluso mejor que los boss monsters, incluso mejor que el Aratron, incluso mejor que el nivel 8, tanto la versión negra como la versión blanca. El Faleg y el... bueno, no recuerdo el nombre del negro. Y la verdad es que presentan un diseño bastante bonito. El hecho de que sean de rocas además me sorprende porque, bueno, ya es un arquetipo que tiene su tiempecito. Full megalítico salió en Rise of the Duelist y el resto de megalíticos salieron en Ignition Assault. O sea que son ya unas expansiones un poquito pasadas. Son del año pasado, realmente. Y me sorprende porque es un año en el que han sacado muchos mazos de roca y mucho soporte a roca. Inició el año, por ejemplo, con los Adamancipator en Secret Slayer. Tuvimos estos megalith, tuvimos también... reprint a muchos monstruos de roca, las estrategias de roca la verdad se potenciaron bastante, entonces me sorprendió bastante. Fue el año de la piedra, supongo. El año de los ladrillos. Y bueno, en tema estético, como ya te digo y te he respondido varias veces, es un arquetipo que me parece muy muy interesante, muy bonito. Pero sí que es cierto que hay una cosa que no me gusta del arquetipo, y es cómo repartieron las rarezas. Tenemos a Aratron, tenemos Ophiel, que esos estaban en Super, creo recordar, y el resto se presentó en común.
Esto no me gustó en exceso, porque el Hagith me parece que es como se llamaba, el nivel 4, que sería la versión negra del nivel 4, se presentaba en común. Oak se presentaba en común, que es la combinación del blanco y el negro, y Ophiel, que es el nivel 4 blanco, te lo presentan en Super. Y realmente me parece que con el diseño que tiene Oak y siendo la combinación de ambos, habría sido más bonito que este fuese el Super. Entiendo que por el efecto que tiene Ophiel, que es el buscador del mazo, pues te lo pusiesen en la rareza Super, pues para intentar vendértelo un poquito más y ese tipo de cosas. Pero bueno, sinceramente, lo único que tendrían que haber hecho era cambiar el artwork de la carta de sitio. Le ponen el efecto de búsqueda a Oak, le ponen el efecto de Oak a Ophiel y ya está. Y te lo presentan el blanco y el negro en común y la combinación de ambos en Super, que creo que habría sido muy chulo. Eso, por ejemplo, con el Aratron lo hicieron bien. Faleg y, bueno, la otra versión, que sigo sin recordar el nombre, estaban en común los dos, y Alatron, que era el de nivel más alto, te lo presentan en Super. Entonces ahí sí que es cierto que pues ese cambio queda bonito, ¿no? Ese me parece un acierto en el apartado de la rareza de esa carta. Lo de Ophiel, bueno, sí que es cierto, ahí tengo que romper una lanza a su favor, que tiene un diseño muy muy bonito en la rareza Super, y sí que es cierto que el arquetipo de Megalith goza de rarezas muy bajas, lo cual lo hace muy barato para la fuerza que puede tener el arquetipo. Pero la verdad es que sí que es cierto que he hecho un falta un poquito, a lo mejor una rareza un poquito más alta. Ese Aratron en rareza ultra habría sido muy muy chulo. Sí que es cierto que, bueno, haría también que se consiguiese más difícilmente. Pero creo que podría haber estado interesante. Luego las cartas de campo y demás creo que son todas comunes, a excepción de una carta trampa que es rara. Porque por aquellos entonces las raras todavía estaban dentro de los sets. Entonces, bueno, sinceramente, pues es eso, un arquetipo muy económico que como engine de ritual es bastante bueno y que tiene un diseño espectacular. Y nada más, chicos, con esto finalizamos el capítulo 4 del Dojo Podcast y esta trilogía que hemos hecho del Tokusatsu. La verdad, me lo he pasado muy bien hablando del Tokusatsu, es un género que a mí me gusta muchísimo. De nuevo, si tenéis alguna duda o tenéis curiosidad en iniciaros en este género, no dudéis en mandarme vuestros audios, además lo podemos poner aquí en este Dojo Podcast para que al menos, bueno, no en este concreto, sino en los futuros, para que a todos aquellos que compartáis esa inquietud, pues, oye, lo tengáis en una respuesta global que podáis escuchar todos, sino también, bueno, por el Discord. Hay algunos que son fans de Kamen Rider, al igual que yo, hay algunos también fans de la Super Sentai series, entonces podemos recomendaros entre todos ciertas series para iniciaros en base a vuestros gustos. He de decir que si sois muy del cine actual y demás, puede que no os entre. Guyver, por ejemplo, si os gusta mucho el anime, puede gustaros bastante, porque sí que es cierto que se separa un poquito del apartado del Tokusatsu en general, de este live action con efectos especiales exagerados y demás. Pero dadle un tiento. Si os ha generado cierta curiosidad, dadle un tiento a alguna de estas series que creo que os pueden llegar a enamorar, como fue mi caso. Y nada más, recordaros como siempre, chicos, que tendréis abajo en la descripción el enlace de Miembros Premium por si queréis apoyar el canal económicamente, por si queréis que sigamos trayendo más contenido como por ejemplo este Dojo Podcast. También recordaros que si os hacéis Johnny segundo del canal, como me hacéis muchas peticiones, pues pueden aparecer en la votación semanal para que podáis votar por ellas. Y también recordaros que tenéis tanto en pantalla como abajo en la descripción el número del dojo para este Dojo Podcast para que dejéis ahí vuestros audios, vuestras preguntas y vuestras opiniones para que podamos poner este Dojo Podcast. Os agradecería que me mandaseis audios más que escritos porque la verdad, ya os digo, os lo llevo diciendo en muchos vídeos y demás, me gusta mucho más cómo queda, me parece que queda más elegante y me parece que participáis más, pero bueno, ya a vuestro gusto, si sois un poco tímidos o os da cierto reparo, simplemente me escribís, que como veis las preguntas salen. Y para aquellos que vuestra pregunta que me hayáis mandado no haya salido en este Dojo Podcast, no os preocupéis, saldrá en los siguientes. Sin mucho más que decir, nos vemos en el siguiente Dojo Podcast en el capítulo 5. Un saludo. ¡Chao!